Jesús en mi vida. Llena mi corazón con tu luz. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. En primer lugar, pues gracias por aceptar la invitación y por estar aquí reunidos en esta mañana. Sé que muchos de ustedes tantas ocupaciones están de trabajo en la parroquia y gracias por sacar este tiempo para que realmente podamos formarnos cada día más. Pedimos al Espíritu Santo que ilumine a Alejandro en este día y lo invitamos a que comparta con nosotros. Bienvenido, Alejandro. Como dijo Andrés, vamos a hablar hoy de las famosas parroquias compartidas y ustedes quizás se pregunten, oye Alejandro, ¿y eso con qué se come, no? ¿De qué estás hablando? ¿Quién había oído el término antes? Es un término nuevo, ¿no? Conforme uno va caminando en el ministerio, es importante que se vaya actualizando. ¿Por qué les digo esto? Porque esta realidad en Estados Unidos hoy nos encuentra siendo un pueblo de casi 60 millones de personas en el país, de muchos, pues prácticamente con raíces en todos los países latinoamericanos. Somos más de 30 millones de hispanos católicos en este país y constituimos la mayoría emergente de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Es impresionante nuestro crecimiento. Y como un pueblo que ya empieza a ser mayoría dentro de la Iglesia, esa realidad, junto con nuestro cariño por la Iglesia y nuestra fe en Dios y nuestra vida en el Espíritu, nos llama a ofrecer un liderazgo distinto en la Iglesia. Entonces, aquí ya Pentecostés, ese primer que es donde algunos dicen que es donde se constituye ya la Iglesia, que hay otras instancias dentro de la Escritura, pero ahí es donde realmente salen, es en ese momento en donde la universalidad de la Iglesia se hace bien evidente. Es para todos y todos los pueblos de alguna manera empiezan a escuchar esa predicación y empiezan a creer. En este sentido, la unidad de la Iglesia que nosotros buscamos aquí en Estados Unidos o que hemos buscado a través de 20 siglos, nunca ha sido lograda porque todos hablemos el mismo idioma. No es un milagro de la lengua, no es un milagro del idioma, no es un milagro de la boca. Más bien parece un milagro del oído. La capacidad de escuchar en nuestro propio idioma lo que se está hablando. Mas cuando nosotros realmente profundizamos en la Escritura, nos damos cuenta de que tampoco es un milagro del oído. ¿Es un milagro de qué? Del Espíritu. Porque dice la Escritura, y todos podían entenderse porque todos estaban en un mismo Espíritu. Y aquí el Papa Francisco tiene una frase en la que él, de manera muy consciente y muy clara, dice que las diferencias entre las personas y comunidades a veces nos causan incomodidad. Tenemos la tendencia a estar con la gente que se comporta como nosotros, que piensa como nosotros, que come como nosotros, porque ahí nos sentimos más a gusto. ¿Es esto bueno? Perfectamente entendible. Las culturas en ese sentido, pues lo que hacen es reunir a personas con ideas, con principios, con prácticas, con conductas que se parecen. Así es como se van constituyendo los pueblos. Y cuando nosotros nos encontramos con otros pueblos, podemos sentir cierta incomodidad. No, yo soy puertorriqueño, no, yo soy dominicano, yo soy mexicano, yo soy colombiano. Hay una incomodidad que a veces se siente, ¿no? Sin embargo, dice el Papa, y lo dice la Escritura, que esa diversidad viene del mismo Espíritu. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la diversidad humana está dada por Dios. Entonces, en ese sentido, el desarrollar estas habilidades es muy importante de manera intercultural. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como hispanos líderes estemos en el consejo parroquial, vamos a tener que saber cómo ser buenos miembros del consejo parroquial. La otra pata del banquito es las actitudes. Y algunos dicen que quizá esta capacidad intercultural es la más importante, porque no importa qué tantas lenguas hables o qué tantas culturas conozcas,
si tú no tienes una actitud de apertura con los demás, no vas a ir muy lejos. Y en ese sentido tiene que ver con la curiosidad, con el no juzgar al otro, con el no antes de empezar, mira, no, ese es de Filipinas, no, mira, ese viene de México, además de Michoacán, así es que olvídalo, forget it. No vale la pena. Entonces, en ese sentido, la actitud tiene que ver con apertura, con el no juzgar. No, mira, son los morenos, esos son los blancos. No, ese es de Guayaquil. No, mira, son de Caguas. Entonces, todas esas realidades que nosotros hablamos, que nos evitan acercarnos a los demás, que tienen que ver con estereotipos, incluso con prejuicios, tienen que ser superados con actitudes de apertura. Esos están demasiado jóvenes, nada más que acomoden las sillas. No, mira, esos son cursillistas, estos no saben hacer estas cosas. Todo ese tipo de cosas, de actitudes de juzgar al otro antes de conocerlo, tienen que desaparecer. El Comité Hispano tiene que tener muy claros sus objetivos, ¿verdad? Para saber para qué fueron creados. Hay muchas cosas que si juntamos a todos los ministerios y a los grupos eclesiales, podemos lograr mucho más. Cuando cada quien está por su lado, estamos teniendo el mismo objetivo, pero no es un objetivo común. Les doy un ejemplo. Yo puedo tener el mismo objetivo que tiene Juan. Nos gusta la misma muchacha. No va a ser un objetivo común, ¿verdad? Porque o ganas tú, o gano yo, o gana alguien más. Es muy distinto tener el mismo objetivo. En este caso, traer gente para nuestro grupo, traer gente para nuestro movimiento eclesial, a tener un objetivo común. Que toda nuestra gente crezca en el Señor. Termino con este ejemplo. Fui a una presentación en una diócesis, en la arquidiócesis de Seattle, y resulta que era sobre la interculturalidad, sobre integración eclesial, y veo que le van a dar el premio a la parroquia de más éxito intercultural, con mejor integración eclesial, y de repente veo en el programa que la parroquia que se está llevando el premio, hay dos parroquias, pero una de ellas es la parroquia de St. Mary's en Seattle, y yo me quedo espantado. ¿Pero cómo es posible? Porque esa parroquia era el peor ejemplo de la pastoral hispana hace 15 años, en aquel entonces, ¿no? ¿Y por qué era el peor ejemplo, el patito feo de la pastoral hispana? ¿Por qué? Porque la pastoral hispana se definía de esta manera. Sí había misa en español, pero porque la parroquia les rentaba el templo a los hispanos. Y ellos tenían que conseguir al sacerdote, que obviamente estaba autorizado por el padre, por el párroco y aprobado por el obispo. Pero eso era la pastoral hispana, o sea, no era una pastoral de la parroquia. Entonces, y ahora, años después, tú seguramente conoces St. Mary's, hermana Graciela. Años después, es la parroquia es el ejemplo para los demás. Y entonces yo empecé a buscar, a ver si encontraba a alguien de aquellos tiempos que me contara qué fue lo que pasó en St. Mary's, que de ser el patito feo, ahora es el ejemplo. Y efectivamente lo encontré al poco tiempo, Jorge Quiroga, un argentino, casado con una mexicana, Yolanda, y ellos estaban ahí pues tratando de que la comunidad, ¿verdad?, fuera aceptada y todo. Y de repente le digo, oye, Jorge, ¿pero qué ha pasado? ¿Es esta St. Mary's? ¿Esa es tu parroquia? Sí. ¿Y qué pasó? Con cuidado, Alejandro, que estás hablando con el presidente del Parish Council. Así, con respeto, me dijo. Y le dije, Jorge, ¿pero qué ha pasado? Y me contó la historia de lo que a través de los años, como poco a poco, a través de esfuerzo, de espíritu, de colaboración, de formación, de buscarse unos a otros, habían llegado a crear una comunidad realmente signo de Pentecostés, a pesar de haber empezado en lo más básico. Así es que yo le voy a pasar ahorita el micrófono a Andrés. Damos gracias a Dios por la vida de Alejandro, por todo el trabajo que él hace a nivel nacional para la comunidad hispana y para todo este trabajo con las diferentes culturas. Yo ahora pensaba, y yo creo que el objetivo no es solamente que hayamos venido hoy acá, sino que realmente vamos de una u otra manera a poder llevar y trabajar con esto en nuestras parroquias. Es posible, y yo creo que esta es la oportunidad de ir caminando hacia esa meta. Como dijo Alejandro, el libro, vayan al website del USCCB, USCCB,
ccb.org y ahí lo pueden buscar.